He venido siguiendo las presentaciones temáticas de Sir Ken Robinson, este experto británico en temas de educación, y me han parecido muy interesantes para abordar problemáticas generales, el cuestionamiento sobre el rol de la escuela y los sistemas educativos nacionales, especialmente en cuanto al desaprovechamiento de las habilidades de todas las personas. Él grafica muy bien esto con la crisis de recursos, partiendo de la crisis de recursos naturales, que es la sobreexplotación de los mismos y el terrible efecto mundial que ello ha producido. Él nos propone una segunda crisis de recursos que es totalmente inversa. Ya no es la sobreexplotación de los recursos naturales, sino que la infraexplotación de los recursos humanos. Vamos a ver este video y lo vamos a leer en una clave bíblica. Lo vi completo y cuando estaba terminando de verlo me vino una comprensión nueva de las implicancias que él tiene. Y la verdad es que esto tiene que ver con la vivencia de las últimas semanas respecto a algo que está muy bien expresado, como en toda la escritura, en Proverbios 16:1. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene Dios. Así lo dice la versión Dios habla hoy de la Biblia. Para hacernos una idea más clara, quienes tenemos una vocación por la educación estamos ocupados de los problemas que hoy reconocemos en la escuela, en el logro de los aprendizajes, y tratamos de hacer cosas y las hacemos. De hecho, esos son los planes del hombre, pero nos olvidamos a veces que la palabra final la tiene el Señor. Si leemos un contexto mayor de este versículo de Proverbios, y no solo leemos el 1, sino que llegamos hasta el 3, podemos enfrentar con mayor tranquilidad este panorama dificultoso de la educación. Por una parte, confiando en el Señor. Pero también veremos, nos permite o nos lleva a confrontarnos. Los versículos 1 a 3 de Proverbios 16, esta vez en la versión Nueva Traducción Viviente, dicen: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No podía menos que preguntarme cómo está mi corazón, o preguntarte a ti que estás viendo este video cómo está tu corazón. Y en Hebreos 3, 7 al 11 podemos encontrar a qué se refiere esta pregunta. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de reposo. Pido al Señor que esta palabra no caiga sobre nosotros y que podamos entrar en su lugar de reposo, especialmente respecto a esta inquietud que como educadores nos mueve, y que podamos reconocer lo urgente que debemos hacer, los cambios que debemos hacer en lo que hemos venido realizando durante el tiempo que cada uno lo haya hecho. Veamos pues el video, lo iremos deteniendo para hacer esa lectura bíblica de la que les hablo.
I moved to America 12 years ago with my wife, Terry, and our 2 kids. Actually, truthfully, we moved to Los Angeles. Thinking we were moving to America, but anyway, it's a short plane ride from Los Angeles to America. Aquí Robinson está contando, ¿no?, de que él, como británico, decidió irse a vivir a Estados Unidos. O sea, es un extranjero viviendo en otra tierra. Lo primero que vino a mi mente aquí fue las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y también lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Somos embajadores, no somos habitantes de esta tierra, de esta nación, aunque estamos aquí. Representamos un reino, representamos otra nación, y eso es fundamental en nuestra tarea. La primera pregunta que debemos hacernos es cuánto nos acomodamos a la cultura o al sentir que somos del lugar donde estamos, y cuánto manifestamos, mostramos, hacemos visible a otros esa nacionalidad que debiéramos hacer profundamente nuestra, la del reino de Dios. Robinson continúa. I got here 12 years ago, and when I got here, I was told various things, like Americans don't get irony. Have you come across this idea? It's not true. I've travelled the whole length and breadth of this country. I have found no evidence that Americans don't get irony. It's one of those cultural myths, like the British are reserved. I don't know why people think this. We've invaded every country we've encountered. But it's not true Americans don't get irony, but I just want you to know that that's what people are saying about you behind your back. You know, so when you leave living rooms in Europe, people say, thankfully, nobody was ironic in your presence. Robinson aquí, entre risas y su estilo jocoso, nos habla de los estereotipos que desarrollamos sobre las personas y sobre las culturas. Pero cómo eso se convierte en una realidad. Aquí nos dice, bueno, la idea que hay de los norteamericanos, la idea que hay de cómo son los británicos. Probablemente también exista una idea de cómo somos los cristianos. O nosotros mismos nos hagamos una idea de lo que significa ser cristiano, y que no es realmente una expresión de la verdad, de la vida, la manifestación viva de esa identidad cristiana. En 2 Timoteo 4:3-4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Esto es muy importante porque efectivamente hoy día la identidad cristiana que debemos manifestar en el mundo y que debemos formar en nuestros hijos o en nuestros alumnos, si es que estamos inscritos en un establecimiento educacional que su proyecto educativo es cristiano, lucha contra mitos, incluso dentro de la propia iglesia.
En primera de Timoteo 4:7 nos advierte: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios, no para nuestro propio entendimiento, sino que el entendimiento que Dios nos puede entregar, el entendimiento verdadero de todas las cosas, no solo de las cosas de la religión, en realidad ni siquiera en ningún momento de las cosas de la religión, sino que de las cosas de la vida vistas desde el punto de vista del Espíritu. Bueno, Robinson continúa. But I knew that Americans get irony when I came across that legislation, No Child Left Behind. Because whoever thought of that title gets irony. Don't they? Because it's leaving millions of children behind. Now I can see that's not a very attractive name for legislation. Millions of children left behind. I can see that. What's the plan? Well, we propose to leave millions of children behind, and here's how it's going to work, and it's working beautifully. Aquí él ejemplifica por qué los norteamericanos, con una ironía por supuesto, ejemplifica por qué los norteamericanos sí son irónicos, contrario a lo que se piensa que es la característica, el carácter del norteamericano. Pero ese no es el punto que quiero destacar, sino él hace toda esta introducción para entrar al territorio de los planes del hombre para resolver los problemas de la educación. Y habla de ese gran programa que hasta el día de hoy sigue impactando a todo el sistema educativo público norteamericano, que ningún niño se quede atrás, Not Child Behind. Ese programa también se relaciona con el sistema educativo chileno. Ya hemos hecho esos análisis en otras ocasiones, no lo haremos ahora. No es lo que quiero apuntar. A lo que quiero apuntar es a una lectura distinta. Por supuesto que es una prioridad que ningún niño no aprenda. Es una prioridad. Debe serlo. Es una buena prioridad. Pero claramente los planes no han dado resultado, porque dice que el programa debiese llamarse Millones de niños quedan atrás, porque están quedando atrás. Pero todavía no quiero referirme a eso. A lo que quiero referirme es a un mucho mayor propósito que ningún niño no aprenda. Y me voy a referir solo a los niños, pero en realidad se refiere a toda persona humana. El propósito mayor que debiese ocuparnos, no solo como educadores, pero primero como educadores, es el que está contenido en primera de Timoteo 2:4. Porque si bien los norteamericanos hicieron su plan, como muchos países, casi todos los países hacen su plan educativo para que ningún niño quede atrás, este plan es superior. Primera de Timoteo 2:4 dice: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Este sí que es un plan para que nadie quede atrás. En 2 de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. Ese es su plan, ¿no? Dice, sigue diciendo 2 Pedro 3:9, por amor a ustedes. Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Podríamos decir, no quiere que nadie quede atrás. Quiere que todos se arrepientan. En realidad tenemos que recordar que arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la palabra exacta es metanoia, y eso representa cambio de mente. Siempre he dicho, cuando refiero a versículos que usan este término griego, metanoia, cambio de mente, que no veo nada que no tenga más que ver que esto con la profesión docente, con la labor del profesor. Y en 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia.
Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Si hacemos un análisis en el plano natural de las intenciones de los sistemas educativos y económicos que funcionan en el mundo, veremos que en realidad ambos, el sistema laboral y económico y el sistema educativo, en la mayor parte de los países del mundo, son sistemas satánicos que sirven a los propósitos satánicos del mundo. Y quienes participan de ellos, quienes colaboran con ellos, son falsos apóstoles que se disfrazan de ángeles de luz. Bueno, Robinson nos dice que este plan está funcionando de maravilla, en otra ironía, ¿no? In some parts of the country, 60% of kids drop out of high school. In the Native American communities, it's 80% of kids. If we halved that number, one estimate is it would create a net gain to the US economy over 10 years of nearly $1 trillion. From an economic point of view, this is good math, isn't it? That we should do this. It actually costs an enormous amount to mop up the damage from the dropout crisis. Isaías 62 dice: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Estas cifras en educación realmente nos hablan de una oscuridad negra que cubre a todas las naciones de la tierra. El único sistema educativo con los máximos logros, que ni siquiera son los máximos logros, son aprendizajes básicos, es Finlandia. Y continúa Robinson. But the dropout crisis is just the tip of an iceberg. What it doesn't count are all the kids who are in school but being disengaged from it, who don't enjoy it, who don't get any real benefit from it. Juan 3:19 dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Esta punta del iceberg de la que habla Robinson, porque claro, es evidentemente malo la deserción del sistema escolar, pero no es mucho mejor, o incluso no es nada de mejor, la situación de muchos niños dentro del sistema escolar. And the reason is not that we're not spending enough money. America spends more money on education than most other countries. Class sizes are smaller than in many countries. And there are hundreds of initiatives every year to try and improve education. The trouble is, it's all going in the wrong direction. There are three principles on which human life flourishes, and they are contradicted by the culture of education under which most teachers have to labour and most students have to endure. Estamos haciendo cosas. No es que no se esté invirtiendo dinero, dice Robinson, no es que no se estén haciendo cosas, pero no están resultando. Eclesiastés 1, del 2 al 10, dice: nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice: esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo.
Y Lucas 12, 30, 31 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Los indignados podríamos decir también, ¿no? Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Y esta parte, este versículo 31 es clave. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Es importante también lo que nos indica la palabra en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿No es esa la labor de educar? Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No conocemos las capacidades naturales de nuestros niños, las estructuramos y limitamos con los sistemas educativos, y menos conocemos o nos preparamos o ayudamos a que estos niños y niñas y nosotros mismos podamos estar en disposición de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tratamos de construir nuestra propia voluntad en nuestras vidas. The first is this, that human beings are naturally different and diverse. Robinson nos va a empezar aquí a describir tres características, tres aspectos de los seres humanos que nos permitirían remontar este estado de cosas tan negativo. El primero, como dice aquí, es que los humanos son diversos, diferentes. Can I ask you, how many of you have got children of your own? Okay. Or grandchildren? How about 2 children or more? Right. And the rest of you have seen such children? Small people wandering about. I will make you a bet, and I'm confident I will win the bet. If you've got 2 children or more, I bet you they are completely different from each other, aren't they? Aren't they? You would never confuse them, would you? Like, which one of you? Remind me. Your mother and I are going to introduce some colour coding system so we don't get confused. Somos diferentes y diversos. Podríamos decirlo desde otro punto de vista, que el primer principio al que se refiere Robinson es que somos únicos y diversos. En Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios es múltiple, es tan grande que jamás podremos describirlo. Y no es que nosotros manifestemos toda esa diversidad de Dios, es que la diversidad de Dios se manifiesta multiforme en nosotros mismos, desde que este versículo nos dice de que Él insufló su aliento en nosotros. Primera de Corintios 12:14 dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte, y nosotros somos el cuerpo. En Jeremías 1:5-8 dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Debemos confiar en Él, en lo que Él nos dice que somos, quiénes somos. Nos conoce mucho mejor que cualquier persona en el mundo, incluidos nuestros padres, y nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Somos diversos y únicos y estamos equipados, preparados para toda buena obra. Debemos conocer esa verdad y no la verdad que el mundo nos manifiesta a través de las experiencias que vivimos. Education under No Child Left Behind is based on not diversity, but conformity. What schools are encouraged to do is find out what kids
can do across a very narrow spectrum of achievement. One of the effects of No Child Left Behind has been to narrow the focus onto the so-called STEM disciplines. They're very important. I'm not here to argue against science and math. On the contrary, they're necessary, but they're not sufficient. A real education has to give equal weight to the arts, the humanities, to physical education. An awful lot of kids... Sorry, thank you. One estimate in America currently is that something like 10% of kids getting on that way are being diagnosed with various conditions under the broad title of attention deficit disorder, ADHD. I'm not saying there's no such thing, I just don't believe it's an epidemic like this. If you sit kids down hour after hour doing low-grade clerical work, don't be surprised if they start to fidget, you know. Children are not, for the most part, suffering from a psychological condition. They're suffering from childhood, you know, and I know this because I spent my early life as a child. I went through the whole thing. Kids prosper best with a broad curriculum that celebrates their various talents, not just a small range of them. And by the way, the arts aren't just important because they improve math scores, they're important because they speak to parts of children's being which are otherwise untouched. Varios aspectos abordó aquí Robinson. Principalmente que los sistemas educativos nos conforman, están signados, marcados por la conformidad. No la conformidad en el sentido de falta de ánimo o de expectativas, sino que en el sentido, en la acepción semántica de que nos da una forma, nos hace tomar una forma, una misma forma, nos estandariza, nos limita. Lo que refiere, por ejemplo, Robinson respecto a las disciplinas, los aprendizajes, cómo estos se estructuran, se jerarquizan, qué cosas quedan, qué cosas no, me recuerda a 1 Corintios 3:19, ¿no? Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Pero también me recuerda este intento limitado por la mirada humana y no por la mirada en ser criaturas de Dios. Lo que dice Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y claro, ¿cómo va a fructificar? ¿Cómo van a florecer las cosas? ¿Cómo se va a desarrollar esta planta que debe crecer cuando no recurrimos al agua viva, al poder de esa agua viva de Dios y tratamos de usar nuestras propias herramientas, artilugios, planes y estrategias? En 1 Corintios 14:20, y aquí pienso en lo que decía Robinson respecto a que los niños no sufren de TDA, sino que sufren de niñez. Dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. La niñez es valiosa. Y aquí nos dicen cuánto aquí es valiosa, pero también debemos madurar en la comprensión de las cosas. En Efesios 3:18 dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Esto no tiene limitaciones, no se conforma, no está estructurado, estandarizado, es un territorio inmenso. Esa verdad poderosa es opacada, es oscurecida, es entenebrecida por esta realidad. No solo no estamos logrando resultados educativos, estamos conformando personas en un mundo que niega principios de la verdad de Dios. En Ezequiel 11:19 dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.
Pido que así sea, para que podamos enfrentar esta tarea educativa no de nuestros esfuerzos humanos, sino que desde la verdad de Dios. Bueno, Robinson sigue. The second... Sorry, thank you. Abordó el primer aspecto, somos únicos. Ahora va a abordar el segundo aspecto. The second principle that drives human life and flourishing is curiosity. If you can light the spark of curiosity in a child, they will learn without any further resistance very often. Children are natural learners. It's a real achievement to put that particular ability out or to stifle it. Curiosity is the kind of engine of achievement. Now, the reason I say this is because one of the effects of the current culture here, if I can say so, has been to deprofessionalize teachers. Antes de referirnos a la desprofesionalización de los maestros, hay que poner énfasis en este segundo principio. Somos curiosos. Bueno, no me voy a referir a la versión negativa de esa curiosidad, la que llevó a Adán y Eva a caer de la posición en que Dios los había creado y dejarnos a todos en esta posición caída que solo Cristo nos redime, sino que me voy a referir a la verdadera curiosidad, la que realmente debiera producirnos hambre, sed de búsqueda. Esa la encontramos en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Continúa Robinson. There is no system in the world or any school in the country that's better than its teachers. Teachers are the lifeblood of the success of schools. But teaching is a creative profession. Teaching properly conceived is not a delivery system. You're not there just to pass on received information. Great teachers do that. But what great teachers also do is mentor, stimulate, provoke, engage. You see, in the end, education is about learning. If there's no learning going on, there's no education going on. And people can spend an awful lot of time discussing education without ever discussing learning. The whole point of education is to get people to learn. Aquí está refiriéndose a lo que había dejado pendiente, que los sistemas educativos, las sociedades desprofesionalizan al docente. El docente profesionalizado cumple con todas las características que acaba de mencionar Robinson. El maestro aparece mencionado reiteradas veces en el Nuevo Testamento. No me refiero al maestro como rabí, que solo es el título que podemos atribuir a Cristo, ni a esa doble denominación del maestro que también se aplica a Cristo como didascalios y kyrios, Señor, sino que solo al didascalios. Lucas 6:40 dice: los alumnos no son superiores a su maestro. Aquí me parece oír lo que dice Robinson respecto a que no hay sistema en el mundo, ninguna escuela, ningún país que sea mejor que sus maestros. Los alumnos, por lo tanto, no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Cristo nos dice también en Juan 13:13-17, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahí tenemos el mejor ejemplo de nuestro rol y función como maestro. Y él refiere una característica más, que yo la encuentro en todos los casos de maestros que logran aprendizajes en las peores condiciones, en la característica del servicio, del darse al otro. Les di mi ejemplo, dice, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que sabes estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Continúa Robinson. A friend of mine, old friend, actually very old, he's dead. That's as old as he gets, I'm afraid. So. But a wonderful guy, he was.
a wonderful philosopher. He used to talk about the difference between the task and achievement senses of verbs. You know, you can be engaged in the activity of something but not really be achieving it. It's like dieting. It's a very good example, you know. There he is, he's dieting. Is he losing any weight? Not really. Teaching is a word like that. You can say, there's Deborah, she's in room 34, she's teaching. But if nobody's learning anything, she may be engaged in the task of teaching, but not actually fulfilling it. Dos aspectos me interesa relevar de esta parte de lo que dice Robinson. Él habla de un amigo muy viejo, asociándolo a una persona sabia, conocedora, luego dice filósofo, ¿no? Tan viejo que estaba muerto. Y me acordé de Juan 3:3, ¿no? Jesús le respondió, ¿a quién? A Nicodemo, ante la pregunta de la sed que tenía Nicodemo de saber cómo lograr la vida del Espíritu y lo que Jesús enseñaba por todas partes. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es morir, ¿no? Pero también respecto a esto del proceso, no del foco en el resultado, ¿no? De lo que es el sentido del proceso de aprender. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Claro que Pablo tenía puesta la mirada en el resultado, el galardón, dice él, pero es algo superior, tan superior que la carrera, con todo lo difícil que fue, a él la denomina la buena batalla y que ha permanecido fiel. Continuemos con Robinson. The role of a teacher is to facilitate learning. That's it. And part of the problem is, I think, that the culture of the dominant culture of education has come to focus on not teaching and learning, but testing. Now, testing is important. Standardized tests have a place, but they should not be the dominant culture of education. They should be diagnostic. They should help. You know, if I go for a medical examination, I want some standardized tests. I do. You know, I want to know what my cholesterol level is compared to everybody else's on a standard scale. I don't want to be told on some scale my doctor invented in the car. You know, your cholesterol is what I call level orange. Really? Is that good? We don't know. But all that should support learning. It shouldn't. Aquí Robinson nos habla de otro aspecto importante que nos ayuda a que el docente facilite el aprendizaje y tiene que ver con la evaluación. En Lucas 6:39 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? 6:41, perdón. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo. En Lucas 6:39 al 42. Por eso primero destacamos este versículo de esta porción mayor. Jesús les dio la siguiente ilustración. Dice, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Por eso es que nosotros primero debemos conocer la verdad de Dios para poder revelar esa verdad de Dios en otros. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Continúa Robinson desarrollando su tema. Obstruct it, which of course it often does. So in place of curiosity, what we have is a culture of compliance. Our children and teachers are encouraged to follow kind of routine algorithms rather than to excite that power of imagination and curiosity. And the third principle is this, that human life is inherently creative. It's why we all have different resumes. We create our lives and we can recreate them as we go through them. It's the common currency of being a human being. It's why human culture is so interesting and diverse and dynamic.
I mean, other animals may well have imaginations and creativity, but it's not so much in evidence, is it, as ours? I mean, you may have a dog, and your dog may get depressed. But it doesn't listen to Radiohead, does it? Sit staring out the window with a bottle of Jack Daniels. And you say, would you like to come for a walk? He says, no, I'm fine. You go, I'll wait. A la cultura de la conformidad agrega aquí la cultura del cumplimiento, de la ley, podríamos decir, ¿no? Del imperativo de la ley sobre la vida. En Mateo 25, 16 y luego 24, 25 dice: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, como la superintendencia de educación, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. En Mateo 25, 16 dice: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Ese es el que no se centra en el cumplimiento, sino que va más allá, que tiene iniciativa. En Marcos 2, 23, 24 dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? En Marcos 2, 27 Jesús les dice: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. But take pictures. We all create our own lives through this restless process of imagining alternatives and possibilities, and one of the roles of education is to awaken and develop these powers of creativity. Instead, what we have is a culture of standardization. La cultura de la estandarización, otra característica más. Salmo 69:15: no permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. La estandarización es esa corriente que nos arrastra a todos, que se vuelve aguas profundas, que nos ahogan y nos llevan al foso de la muerte. Now, it doesn't have to be that way. It really doesn't. Finland regularly comes out top in maths, science and reading. Now, we only know that's what they do well at because that's all that's being tested currently. That's one of the problems of the tests. They don't know for other things that matter just as much. The thing about the work in Finland is this: they don't obsess about those disciplines. They have a very broad approach to education, which includes humanities, physical education, the arts. Second, there is no standardized testing in Finland. I mean, there's a bit, but it's not what gets people up in the morning, it's not what keeps them at their desks. And the third thing, I was meeting recently with some people from Finland, actual Finnish people, and so somebody from the American system was saying to the people in Finland, what do you do about the dropout rate in Finland? And they all looked a bit bemused and said, well, we don't have it. Why would you drop out? If people are in trouble, we get them quite quickly and help them and we support them. Nuevamente el tema de la deserción, de que nadie quede atrás, que nadie se pierda. Juan 3, 16, 17 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y agrega en el 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto me habla de no seleccionar, de hacer el máximo esfuerzo, de que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Cuánta paciencia nos falta para rescatar a esos niños que no aprenden, ¿no? No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Now,
people always say, well, you can't compare Finland to America. No, I think there's a population of around 5 million in Finland. But you can compare it to a state in America. Many states in America have fewer people in them than that. I mean, I've been to some states in America, and I was the only person there. Really, I was asked to lock up when I left. But what all the high-performing systems in the world do is currently what is not evident, sadly, across the systems in America. I mean, as a whole. One is this. They individualize teaching and learning. They recognize that it's students who are learning, and the system has to engage them, their curiosity, their individuality, and their creativity. That's how you get them to learn. The second is that they attribute a very high status to the teaching profession. They recognize that you can't improve education if you don't pick great people to teach and if you don't keep giving them constant support and professional development. Investing in professional development is not a cost, it's an investment. And every other country that's succeeding well knows that, whether it's Australia, Canada, South Korea, Singapore, Hong Kong, or Shanghai. They know that to be the case. Robinson nos habla del estatus de la profesión docente como algo clave, pero nosotros debemos entender este estatus de una manera distinta, más apropiada. En 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. And the third is, they devolve responsibility to the school level for getting the job done. You see, there's a big difference here between going into a mode of command and control in education. That's what happens in some systems. You know, central governments decide, or state governments decide, they know best and they're going to tell you what to do. The trouble is that education doesn't go on in the committee rooms of our legislative buildings. It happens in classrooms and schools. And the people who do it are the teachers and the students. And if you remove their discretion, it stops working. You have to put it back to the people. Robinson nos habla de delegar y de comunidad educativa. En Mateo 28:20, Cristo le dice a sus discípulos: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Delega, envía, equipa. En Mateo 17 precisa más aún lo que hay que enseñar. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. ¿Cuánto hacemos de eso? Ahora ellos estaban unánimes para recibir el poder de esa transformación en las personas. En Hechos 2:1 nos dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. En Filipenses 2:2 dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, phronesis, y un mismo propósito, manifestar el reino de Dios. There's wonderful work happening in this country. But I have to say, it's happening in spite of the dominant culture of education, not because of it. It's like people are sailing into a headwind all the time. And the reason I think is this, that many of the current policies are based on mechanistic conceptions of education. It's like education is an industrial process that can be improved just by having better data. And somewhere in, I think, the back of the mind of some policymakers is this idea that if we fine-tune it well enough, if we just get it right, it'll all hum along perfectly into the future. It won't, and it never did. The point is that education is not a mechanical system, it's a human system. It's about people. People who either do want to learn or don't want to learn.
Every student who drops out of school has a reason for it. Dos cosas nos dijo, o varias cosas nos dijo aquí Robinson, pero yo querría destacar que la cultura educativa dominante nos implica cosas que debemos rebatir y revertir con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en Romanos 7:15 nos dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Claro, debemos reconocer que estamos en esta condición, ¿no? Que estamos en esta situación encarnada, por algo hay una lucha y hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Esa es una cuestión fundamental que debemos asumir para poder cumplir con la verdad de Dios. Which is rooted in their own biography. They may find it boring, they may find it irrelevant, they may find that it's at odds with the life they're living outside of school. There are trends, but the stories are always unique. I was at a meeting recently in Los Angeles of... Nos dice Robinson que las historias son únicas, pero más allá de la historia está el poder de Dios para obrar en nuestras vidas, ¿no? Más allá de las experiencias. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. They're called alternative education programs. These are programs designed to get kids back into education. They have certain common features. They're very personalized. They have strong support for the teachers, close links with the community, and a broad and diverse curriculum, and often programs which involve students outside school as well as inside school. And they work. What's interesting to me is these are called alternative education. You know? And all the evidence from around the world is if we all did that, there'd be no need for the alternative. So I think we have to embrace a different metaphor. We have to recognize that it's a human system and there are conditions under which people thrive and conditions under which they don't. We are, after all, organic creatures. And the culture of the school is absolutely essential. Culture is an organic term, isn't it? Aquí hay un punto clave. Me encanta este cambio de metáfora, esta revolución educativa que propone Robinson, pasar de una metáfora industrializada de la educación a una metáfora agricultural. Del modelo educativo agricultural y no industrializado, creo que el versículo que mejor describe cómo debiera ser esto desde el punto de vista de la verdad de Dios es 1 Corintios 3:7. No importa quién planta o quién riega. Como profesores nosotros podemos plantar y regar principios, etcétera, ¿no? Lo importante, dice este versículo, es que Dios hace crecer la semilla. Y aquí vamos a llegar al punto que le da título a esta presentación: cómo escapar del Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte creo que ha sido descrito suficientemente en todo lo que hemos recorrido de esta presentación. Not far from where I live is a place called Death Valley. Death Valley is the hottest, driest place in America, and nothing grows there. Nothing grows there because it doesn't rain. Hence Death Valley. El Valle de la Muerte. Cuando llegué aquí viendo por primera vez el video, inmediatamente vino a mi mente el Salmo 23:4. En la versión Reina Valera del 60, que creo que es la más bella, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Valle de la Muerte también es un valle de sombras. In the winter of 2004, it rained in Death Valley. 7 inches of rain fell over a very short period.
And in the spring of 2005, there was a phenomenon. The whole floor of Death Valley was carpeted in flowers. For a while. What it proved is this, that Death Valley isn't dead. It's dormant. Right beneath the surface are these seeds of possibility, waiting for the right conditions to come about. And with organic systems, if the conditions are right, life is inevitable. It happens all the time. Existe este valle de la muerte y lo hemos asociado a los sistemas educativos. Pero como dice Robinson, el valle de la muerte no está muerto, está latente y justo bajo la superficie hay semillas de posibilidad esperando las condiciones apropiadas para desarrollarse, dice él. Como los sistemas orgánicos, y ya vimos que hay quien siembra y quien riega, pero que el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo nosotros podemos sembrar y regar? A partir de lo que somos, según la verdad de Dios, como manifestación del reino. Pero debemos manifestar eso que somos para que eso opere en el mundo y sea el reino de Dios y no el valle de la muerte el que se manifieste. Somos dos cosas al menos en relación a este valle de la muerte. Somos luz. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y podríamos agregar, y manifiesten el reino de Dios que se ha acercado ya. También somos agua viva. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como del interior del valle de la muerte, ¿no? Si estamos muertos a la verdad de Dios, no va a fluir ese río de agua viva. Si morimos a la verdad del mundo, a nuestra antigua naturaleza, y renacemos al mundo de Dios, a la verdad de Dios, va a fluir esos ríos de agua viva desde dentro nuestro. You take an area, a school, a district, you change the conditions, give people a different sense of possibility, a different set of expectations, a broader range of opportunities. You cherish and value the relationships between teachers and learners. You offer people discretion to be creative and to innovate in what they do. And schools that were once bereft spring into life. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Claro, eso es lo que ocurre cuando nos esforzamos en nuestras ideas, en nuestros planes y no los disponemos al Señor. Y es lo que dice, lo que describe Robinson para áreas, escuelas, distritos, en los cuales las condiciones son malas, pero estas pueden cambiar. Juan 7:38 dice, acontecerá también en aquel día, o en paráfrasis más bien a Juan 7:38, en Zacarías 14:8, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Great leaders know that. The real role of leadership in education, and I think it's true at the national level, the state level, at the school level, is not and should not be command and control. The real role of leadership is climate control, creating a climate of possibility. And if you do that, people will rise to it and achieve things that you completely did not anticipate and couldn't have expected. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El fin que esperamos, pero no en base a nuestro pensamiento, sino en la voluntad de Dios. Y por supuesto que podemos remontar este valle de la muerte, de la sombra de muerte, porque como dice Isaías 61:2, y tomemos esta palabra como una interpelación directa a nosotros, que nuestro corazón endurecido se vuelva un corazón de carne y responda a lo que Dios quiere y no a nuestros planes. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
En Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuánto se parece esto a la función de un profesor, especialmente en escuelas con alumnos vulnerables, no? Pero esta cita de Isaías la lee en el culto rabínico Jesús en el momento en que Él manifiesta claramente su ministerio. Se baja, dicen, del lugar donde se leía la Escritura y dice: hoy esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Porque el reino, esto no lo dice allí, pero es así, el reino se ha acercado a través de Cristo y se acerca a todo el que lo necesita, que son todos. Dios no quiere que nadie se pierda a través de nosotros, si manifestamos esa verdad de Dios. There's a wonderful quote from Benjamin Franklin. There are three sorts of people in the world. Those who are immovable. Después de los inamovibles voy a mencionar dos más, con eso va a terminar el video, pero yo quiero terminar aquí. No seamos inamovibles. Alguien puede estar haciendo muchas cosas, pero ser inamovible en su corazón. Un corazón de piedra. Un corazón de piedra no por ser malo, sino como no entender. No entender la verdad de Dios, no entender lo que realmente debemos hacer y no lo que queremos hacer, que nos puede parecer que es maravilloso, pero no responde a la tarea profunda y verdadera que Dios quiere que hagamos. Que nadie se pierda y que creamos las verdades de Dios y las manifestemos en nosotros. En Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Dios nos ha capacitado para atravesar ese valle de sombra de muerte, manifestando su luz y ser agua viva. ¿Cuánto de eso hemos hecho en nuestra tarea como docentes? En nuestras escuelas, en nuestros colegios. Que este sea un llamado a tomar la tarea en plenitud. People who don't get it, they don't want to get it, they're not going to do anything about it. There are people who are movable, people who see the need for change and are prepared to listen to it. And there are people who move, people who make things happen. And if we can encourage more people, that will be